Cordial saludo para todos. El día de hoy voy a socializar la metodología de investigación que voy a usar en mi proyecto. Para empezar, les voy a hablar un poco del perfil del investigador. Mi nombre es María Fernanda Méndez Álvarez, soy licenciada en Español y Literatura egresada de la Universidad del Quindío. Actualmente me encuentro realizando una maestría en Tecnologías Digitales aplicadas a la educación en la Universidad Manuela Beltrán. Soy asesora pedagógica de la Unidad de Virtualización en la Universidad del Quindío y trabajo apoyando a los docentes en el proceso de creación y producción de espacios académicos virtuales. Además, me desempeño como docente del programa de Administración Financiera de esta universidad. Para comenzar, les voy a hablar del título de mi proyecto de investigación. Diseño e implementación de estrategia pedagógica para un curso virtual que pretende el fortalecimiento de competencias en lectura crítica en estudiantes universitarios. El propósito fundamental es diseñar a través de una secuencia didáctica una estrategia que les permita a los estudiantes desarrollar competencias para leer de forma crítica un texto. Los estudiantes, objeto de esta investigación, son estudiantes que ingresan al primer semestre o que están en el primer año de universidad y que deben desarrollar estas competencias tanto para las exigencias de la vida académica como para las exigencias de la vida laboral. El problema de investigación es el siguiente. En la actualidad, algunos estudiantes colombianos que ingresan al primer año de universidad han demostrado tener dificultades para leer y comprender un texto, más aún para reflexionar, cuestionar y proponer a partir de sus planteamientos. Así lo demuestran los resultados arrojados por las pruebas PISA de la OCDE en el año 2009 y por las pruebas Saber Pro en el año 2016. La prueba PISA de la OCDE es una prueba aplicada a los estudiantes que son de países miembros de la OCDE. Tiene el propósito de evaluar las competencias que tienen los estudiantes de 15 años para estar preparados para la vida adulta. Esta prueba está enfocada principalmente a las competencias genéricas. En el año 2009 se evaluó o se hizo énfasis en la prueba de lectura crítica. Esta prueba consta de 7 niveles. Parte del nivel 1 y termina en el nivel 6, en el que el nivel 1 es el nivel básico de competencia o está por fuera de lo básico, y el nivel 6 es el nivel máximo y óptimo. En el nivel 1 hay una subdivisión, hay el 1A y el 1B, en el que pues la OCDE tuvo que realizar esta subdivisión porque habían estudiantes que estaban por debajo de la media del 1. Los estudiantes colombianos en el año 2009 arrojaron o mostraron un déficit muy marcado en el proceso de competencia de lectura crítica debido a que se encontraba por debajo de la media de los países miembros de la OCDE. Esto quiere decir que los estudiantes pues tienen dificultades muy marcadas para leer de forma crítica. Los estudiantes que se encuentran en el nivel 1 tienen la capacidad de mostrar habilidades en las exigencias propias de este nivel, pero no pueden demostrar competencias para otros niveles. No obstante, los que se encuentran en nivel 6 pueden demostrar competencias propias de su nivel y de otros niveles. Los estudiantes colombianos en su gran mayoría, o sea el 42%, se encuentran ubicados en el nivel 2 y solamente un 0.6% se encuentran o alcanzan los máximos niveles, que son el 5 y el 6. Los demás se encuentran por debajo del nivel 2. Por otra parte, el ICFES evalúa tanto en las pruebas Saber 11 como en las pruebas Saber Pro la capacidad que tienen los estudiantes para leer de forma crítica. En las pruebas Saber Pro se evalúan desde 3 niveles de competencia. El primer nivel evalúa la parte de los contenidos semánticos, es decir, leer las líneas. Los estudiantes deben estar en capacidad de leer de forma textual los elementos que se encuentran expuestos en el enunciado. En el nivel 2, los estudiantes deben estar en capacidad de leer entre líneas, quiere decir que deben estar en total capacidad de identificar cuál es la estructura y la hilación discursiva que tiene el texto, y además de realizar inferencias que no implican tanta
demanda cognitiva. En el nivel 3 ya los estudiantes deben estar en capacidad de evaluar el texto y de leerlo desde una perspectiva crítica. No necesariamente los estudiantes tienen que estar en capacidad de conocer el tema o no deben conocerlo previamente, pero sí deben necesariamente poder evaluarlo desde otras voces que estén inmersas dentro del discurso. La población y muestra. La investigación está dirigida a la población universitaria de primer año, debido a que pues se van a tomar como referentes los resultados arrojados por las pruebas PISA de la OCDE y posteriormente los resultados arrojados por las pruebas SAVERPRO, que demuestran que pues, los estudiantes no están siendo preparados tampoco en su formación universitaria para leer de forma crítica. Para ello se seleccionará una muestra de 35 estudiantes de primer semestre del programa de Administración Financiera de la Universidad del Quindío. Cabe aclarar que los estudiantes de esta muestra estudian bajo la modalidad de distancia, lo que quiere decir que tienen encuentros presenciales con su docente cada 15 días. Sin embargo, la Universidad del Quindío adoptó un modelo pedagógico de la siguiente manera. El modelo pedagógico se denomina aula invertida, que tiene 3 momentos. Los estudiantes en el primer momento tienen contacto con los contenidos expuestos en plataforma y deben realizar procesos cognitivos de orden inferior como recordar, comprender, leer. Posteriormente, durante el encuentro, que es los 3 momentos del aula invertida, los estudiantes van a tener contacto de forma presencial con el docente y con sus compañeros. En este encuentro los estudiantes van a realizar procesos cognitivos de orden medio, como comprender, como analizar, como discutir, y van a realizar procesos de trabajo colaborativo. Esto siempre con el acompañamiento del docente. Después, el estudiante va desde su individualidad, va a poder estar en capacidad de evaluar y aparte de proponer desde otras perspectivas elementos que les permitan fortalecer su propio proceso de aprendizaje. Las especificaciones de la muestra. El programa es Administración Financiera, Universidad del Quindío, estudiantes de primer semestre. La edad de los estudiantes oscila entre los 20 y los 25 años. Generalmente son estudiantes que trabajan y que estudian y por eso estudian en distancia. El total de la población es de 35 estudiantes y el estrato socioeconómico es de 2 y 3. La metodología de la investigación. Entonces se va a implementar la metodología con un enfoque mixto. Este enfoque fue seleccionado dado las características de la investigación. Se pretende implementar la estrategia pedagógica, que ya se mencionó a través de una secuencia didáctica que permita fortalecer las competencias en lectura crítica de los estudiantes de primer año de universidad. En consecuencia, el enfoque mixto, es decir, que une lo cuantitativo con lo cualitativo, permite recolectar información desde lo cualitativo al observar la parte actitudinal en el proceso de apropiación de las competencias. Es decir, que se va a observar la disposición de los estudiantes para participar y para realizar las actividades tanto en el encuentro presencial como en la plataforma. Asimismo, se va a observar la participación de los estudiantes en las actividades expuestas desde diferentes perspectivas por el docente. Por otra parte, se podrá recolectar información desde lo cuantitativo, como el estado inicial de los estudiantes y el estado final, después de aplicar la secuencia didáctica y de implementar la debida estrategia pedagógica. Posteriormente se va a determinar el porcentaje, la participación y receptividad de los estudiantes, además de identificar el género, la edad y el estrato socioeconómico. Las especificaciones del enfoque. Entonces, desde lo cuantitativo se va a realizar una prueba diagnóstica utilizando una encuesta como técnica. Esta prueba diagnóstica va a contener preguntas abiertas y preguntas de opción múltiple con única respuesta para identificar elementos desde lo cuantitativo en la opción múltiple con única respuesta que sean más precisos y también para identificar elementos que sean un poco más cualitativos desde la percepción propia del estudiante a través de unos métodos que van a permitir la medición. Se va a realizar una prueba de entrada y una prueba de salida para evaluar el resultado final.
Es decir, que los estudiantes van a estar sujetos a una prueba inicial que me va a permitir identificar en qué estado se encuentran en las competencias en lectura crítica, y después en una prueba final que es la que va a permitir mirar el avance de los estudiantes con respecto al estado inicial. Y para realizar para poder validar la investigación se va a utilizar un grupo control al cual se le va a aplicar tanto la prueba de entrada como la prueba de salida, y es el que permite demostrar la efectividad del proyecto. Desde lo cualitativo, los estudiantes serán grabados en cada uno de los encuentros presenciales que se van a realizar en la secuencia didáctica. Se van a observar las actitudes y la disposición de los estudiantes en el desarrollo de cada una de las actividades, tanto en el encuentro presencial como su actividad en plataforma. La actividad en plataforma se va a medir a través de unas gráficas analíticas que permiten determinar la calidad de los productos enviados por los estudiantes y medir la actividad que han tenido los estudiantes en plataforma. El diseño de la investigación. De acuerdo a la investigación, el tipo de diseño que voy a utilizar es el siguiente. Voy a usar un diseño experimental en la medida en que voy a hacer el proceso de intervención en aula. Voy a experimentar con los estudiantes y con su capacidad de competencias en lectura crítica, y va a estar ligado a el diseño cuasi experimento. Esto en la medida en que el grupo no se va a conformar de forma aleatoria y sin intervención del investigador, sino que va a estar previamente determinado de acuerdo a la organización que tiene la Universidad del Quindío para tal fin. En él voy a aplicar el diseño con prueba, que es el que ya mencioné, y aparte voy a hacer la postprueba para determinar al final qué avance tuvieron los estudiantes, y se va a usar el grupo control. El alcance de la investigación. De acuerdo con la investigación, el alcance va a ser exploratorio con un componente descriptivo del análisis de la recolección de datos. Esto quiere decir que después de recolectar la información, lo que se va a hacer es proceder a realizar un análisis detallado de cada uno de los elementos que se recolectaron, con el propósito de describirlos paso a paso y determinar así si realmente los elementos aplicados fueron válidos o no. En esa medida, pues, el alcance va a ser un poco más exploratorio, pero con un fuerte componente descriptivo. Instrumentos. Entonces, aquí se expone un instrumento preliminar que ha sido un cuestionario tentativo, que es el cuestionario de preprueba. Va a contener el nombre, la edad, el género, y se pretende a partir de estas preguntas identificar la capacidad que tienen los estudiantes de identificar algunos elementos dentro de los textos que leen. En esa medida, pues todas las preguntas que se exponen aquí son de tipo abierto, con el propósito desde lo cualitativo de identificar cuál es la percepción y cuál es la disposición y el análisis que los estudiantes hacen frente a las lecturas y los textos que enfrentan. Por otra parte, el análisis y los métodos se van a aplicar de la siguiente manera. Va a haber una observación, esto para los encuentros presenciales, en la medida en que se va a grabar cada uno de los encuentros que se presentan, y por otra parte se van a diseñar dentro de la plataforma, ya existen unas gráficas analíticas que permiten demostrar el nivel de competencias que tienen los estudiantes. Entonces, después de tener esa información, tanto de los videos como de las gráficas analíticas, se va a hacer una fusión de la información para proceder al análisis y a detallar de forma descriptiva cada uno de los elementos que se encuentran allí. Se va a utilizar una escala de medición tipo Likert para determinar el grado de conformidad y de validación de la disposición de las competencias frente a lectura crítica a través del uso del curso virtual, y además se va a realizar esta validación a partir de la percepción que tienen los estudiantes frente a los contenidos disponibles en el curso virtual, es decir, las herramientas educativas digitales y los recursos, y aparte se va a validar la disposición y percepción que tienen los estudiantes frente a la metodología del aula invertida y frente al acompañamiento que tuvo el docente tutor en este proceso. Ese es todo el análisis del proceso de la metodología que se va a usar hasta el momento. Agradezco su atención
Hasta una próxima oportunidad.